Bueno, y me enlazo ahora, como todos los miércoles, con Julio Millán. Él preside Consultores Internacionales SC y preside también el capítulo México de la Sociedad, el capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, muy buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Muy buenos días a todo el auditorio. ¿Me permites que hoy te cambie un poquito la jugada y en vez de escuchar tu comentario como lo hacemos todos los miércoles, vamos a hablar de un libro que me ha impresionado muy favorablemente, La fuerza de la imaginación? Dice Julio Millán, su autor, que el éxito es una suma de fracasos y entusiasmo. ¿Te parece que platiquemos del libro, Julio? Me encantará, te lo agradezco mucho. Y me vas a permitir, antes de poder tocar ese tema, expresarte mi admiración y, como siempre, mi agradecimiento, pero en especial por el evento del día de ayer. Ya lo mencionaste ahora en el programa de la entrega del premio Pagés. Tú fuiste un recipientario del premio. Diste unas palabras verdaderamente extraordinarias a nombre de todos los premiados. Recalcaste los temas centrales de lealtad y sobre todo de pulcritud, transparencia, y yo creo que esto muestra pues las ventajas de lo que es tener un reconocimiento civil, y en este caso un reconocimiento civil de muy alto nivel a las Fuerzas Armadas también, ¿no? Pues yo creo que esto pues muestra que México tiene una gran cantidad de valores, y pues ayer los premiados estuvieron muchísimos, no quisiera mencionar a todos porque sería tomar mucho tiempo, pero el evento fue extraordinario y tus palabras a nombre de todos los premiados fueron excelentes. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues empecemos por nuestro país. Tú dices que el nuestro, en este texto que tiene algo de biográfico, pero tiene también una potentísima reflexión sobre México y su circunstancia. Es un país, Julio, que tiende a ver hacia el pasado mucho más que hacia el futuro. Tú nos enseñas que la perspectiva de futuro nos ayuda a construir muchas cosas en el presente y tiende también mucho a verse hacia adentro. Y tú has bregado una buena parte de tu vida ha sido porque este país se abra al exterior. Julio, empecemos por ahí. Pues sí, mira, México ha tenido una dicotomía en términos de que siempre considera y tiene la cara volteada al pasado y le cuesta mucho trabajo tener una visión al futuro. Ha sido un esfuerzo enorme ir creando este concepto precisamente de que el futuro a su vez existe, no es un futuro, son muchos, hay que construirlo todos los días, pero hay que tener un lugar a una visión, a una expectativa donde llegar. Yo creo que para eso tienes que pues descubrir todo lo que esté alrededor tuyo, tu marco, y creo que también nosotros nos encerramos mucho desde el punto de vista de todos los sentidos. Tenemos una gran cultura, etcétera, pero digamos, poderla mostrar, poderla estructurar en el mundo era muy difícil. Ahora hemos estado cambiando. Es una de las cosas que yo digo en el libro. Hace muchos años, a mí me llamaba mucho, pues, además me angustiaba, nosotros no vendíamos al mundo, nos venían a comprar, o sea, venían a comprarnos, éramos nosotros vendedores aquí in situ, y no teníamos ningún elemento de promoción, salir a los otros países, competir, pues era muy difícil. Y eso era un cambio estructural que requeríamos, porque no solamente son los tratados o las posibilidades, es la actitud del empresariado, la actitud del propio gobierno, el tener una función más internacional. Y eso pues me llevó precisamente a abrir fronteras, a abrir mercados, que se dice fácil ahora, pues realmente reconozco que el esfuerzo de estar más de 32 veces en Oriente, abriendo mercados como Japón, China, todo lo que es la parte de Sudasia, Australia, Nueva Zelanda, pues fue un esfuerzo físico incluso, pero realmente creo que se hizo con un objetivo de abrir la mente de lo que es la economía hacia afuera. Y muchísimas oportunidades para muchísima gente que vive de eso. Los gobiernos de aquellas naciones, como el de tu país, te lo han reconocido con condecoraciones, premios y otros reconocimientos. Pero todo empieza, me impresiona mucho ese capítulo, Julio, en América Central, por peripecias de la vida, de tu trayectoria como empresario, que pasas de Olivetti, te independizas, vas a El Salvador. Me parece que esas páginas son luminosas porque le plantean a
nuestro país, primero una apertura hacia lo inmediato, ¿no? De una realidad de una América Central. Yo no me acordaba, por ejemplo, descubrí en tu libro, como muchas otras cosas más, que la primera visita a América Central así formal es de Gustavo Díaz Ordaz. Pero en fin, ese capítulo tuyo en El Salvador pues, plantea una cosa que sigue vibrante. ¿Qué va a hacer México en América Central? Julio. Mira, yo creo que las circunstancias, como es caso, lo he señalado, el éxito es una suma de fracasos y entusiasmo. Cuando yo ya inicié, después de haber trabajado de vendedor en Olivetti y quise poner un negocio, pues lo puse, claro, muy exitoso para mí, pero en el momento adecuado me di cuenta que no tenía yo el capital suficiente y tuve que cerrarlo. Y entonces eso me permitió, a través de un proceso de amistades, que veía yo en las ferias, etcétera, que me invitaron a ser socio de algunas empresas, una empresa en Centroamérica que se iniciaba. Pero eras un muchacho, ¿no? Que tenías 20 y tantos años, Julio. 23 años, sí. Por favor. Y entonces había que irse para promover y me permitieron crear empresas, me permitieron allá participar en lo que era la integración centroamericana y me permitió irme a vivir a El Salvador. Y entonces, cuando me doy cuenta, es un lugar olvidado y esto verdaderamente me molestaba porque intentamos muchas veces llevar empresas mexicanas y pues no, veíamos hacia adentro y hacia atrás, o sea, nosotros nos sentimos muy grandes frente a los centroamericanos y nos hemos olvidado que son nuestros vecinos. Fíjate que estos vecinos, pues de hecho tienen actualmente, como ya todo el mundo lo sabe, más de 46 millones de habitantes y no los percibimos como unos socios que son muy importantes. Es un mercado natural para México, ¿no? Pues son natural. Imagínate, ellos tienen en relación de lo que nosotros importamos, el porcentaje también de lo que ellos importan. Si comparáramos, ellos importan el 20% de lo que nosotros importamos. O sea, es una cifra muy importante. Son países que tienen un desarrollo también de exportación del 13%. Y cuando me doy cuenta en Centroamérica las posibilidades que existen, pues se crea precisamente esa posibilidad de relacionarse. Ellos tienen un buen sentido de México, nos han querido mucho, pero nos hemos ido perdiendo su simpatía, desafortunadamente, porque hemos cometido muchos errores con ellos. Entonces Centroamérica para mí fue un laboratorio de trabajo enorme. Ahí no tenías que competir con los centroamericanos. Es un centro internacional de competencia mundial. Ahí estaban todas las grandes empresas vendiendo sus productos y negociando precisamente los productos que ellos exportan a su vez. Entonces, yo tuve que competir con los gerentes de Europa, los gerentes y los directores de España, los directores por supuesto, especialmente de Japón, y eso me llevó a aprender a que había que competir. Y cuando regreso a México, porque yo quería regresar a mis raíces, quería yo construir algo aquí en nuestro país, en realidad me permitió esto ver la importancia que tiene Centroamérica, que sigue siendo, y lo digo con franqueza en este sentido, una herida, porque México siempre ve hacia el norte, no ve hacia oriente, siempre está norteado, pero menos ve hacia el sur. Sí, no, es importantísima, es tu tesis, la hiciste ahí en tu sexenio salvadoreño. Hace unos días que tuvimos oportunidad de participar en el conversatorio con G. Johnson, Claudia Ruiz Macié y Osorio Chong, una de las preguntas que se les hacía es, bueno, ¿y qué estamos haciendo en América Central? Ahora estamos hablando de temas de seguridad, pero hay muchas cosas que podemos hacer los mexicanos en esa materia. Pero bueno, Japón fue una gran lección de tu vida, además, pues se ve que dominas parte de la filosofía japonesa, estas disposiciones, el do, o no sé cómo se pronuncia, el camino a la perfección. Pero Japón marca tu vida, Julio. Sí, sin lugar a dudas. Pues la impresión que tuve, cuando tenía yo 20 años, cuando yo pude, la oportunidad principal de ir a Japón por primera vez, pues me impresionó. ¿Pero fuiste con tus tíos los Panchos o fuiste cómo? No, ellos ya precisamente ya habían estado allá. Luego ya regresé, ellos tuvieron épocas muy grandes. Claro que identificarme como sobrino de ellos ya después, en los muchos viajes que me tocó hacer,
pues fue una delicia porque sí querían, y Japón quiere muchísimo a México. ¿Y no te pedían que cantaras? No, pues desafortunadamente mi voz no me permitía, digamos, ni siquiera acercarme. No quería yo ridiculizar algo que ellos tienen como una imagen tan hermosa de los propios, de los Panchos. Porque es, debo decir, un paréntesis, una familia de grandes artistas y gente muy sensible, que tú tienes, por supuesto, esa sensibilidad. Pero regresemos a Japón, Julio. Pues mira, con respecto a Japón, yo me encuentro ahí con un pueblo confundido, saliendo pues casi de la guerra. Yo estuve la primera vez en 64, antes de las Olimpiadas de Tokio. Estaban reconstruyéndose con un concepto de que pues habían perdido sus valores de un pueblo, digamos, feudal, teocrático, militarista, cerrado, aislado. Se encuentran que todos esos valores que tenían pues no existían porque la guerra se los llevó precisamente, y hacen que esto trataban de ver cómo encontraban, sin perder sus objetivos tradicionales ni su propia cultura, cómo se proyectaban al futuro. Usaron varias líneas, lo que tú señalabas, el Do, es el camino a la perfección. Esto, digamos, la gente lo puede entender muy fácil, Karate-Do, o sea, Yu-Do, claro, el Do. Esto significa en deportes y en todas las actividades. Era tratar de hacerlo mejor y servir y no servirse. Una actitud de comprensión, pero también de copia. Y esto llegaba incluso a los japoneses en ese entonces a ser casi los fotógrafos del mundo. Andaban con sus Polaroids sacando fotografías en todos los lugares y las fábricas en donde los invitaban, etcétera. Y comenzaron a crear una nueva estructura de cultura hacia el futuro, en el cual la disciplina comenzó a funcionar y la lealtad a sus propios valores comenzó a funcionar. Sus conceptos también de internacionalidad comenzaron a funcionar y se ajustaron de una manera impresionante al ser la segunda economía del mundo que ha llegado a ser, aunque esté ahora en la tercera después de China, pero la verdad es de que Japón tuvo uno de los crecimientos más importantes y sin ejército, con un sistema de seguridad claro de protección. Es todo un fenómeno después de la Segunda Guerra del siglo pasado. Es toda una estructura humana que cambia y que tiene influencia mundial. Yo pienso que Japón me marcó, obviamente, me demostró que sí se podía, que había mucho que se puede hacer, que incluso puedes tener ciertas distorsiones en asuntos de objetividad de parte de los propios habitantes, pero que eso se cambia con actitudes claras, transparentes, sobre todo de unidad y sin mentiras. Eso era muy importante. Yeah. Oye, me emociona mucho una parte, dices tú que te encontraste un Japón confundido, un Japón que pues no necesariamente tenía claro hacia dónde iba, entre otras cosas porque su emperador es una especie de dios, pero en alguna parte del libro dices que se dirige a los japoneses a través de la radio el 15 de agosto de 1945 y te preguntas tú, ¿qué otra cosa sino su voz se necesitaba para considerarlo un simple ser humano? Y yo, por supuesto, pues me apropio de la frase y digo, es que la radio, Julio, nos hace humanos. Así es, precisamente fue la primera vez en la historia de esa época, de todas las generaciones de Japón que están vivientes en esa época, que pudieron oír a través de la radio la voz de su emperador, y fue precisamente una disculpa, que fue lo único que pidieron los americanos para no perder esta imagen precisamente del emperador, que pidiera la disculpa para que no fuera tampoco juzgado desde un punto de vista militar, que fue una buena decisión de los americanos, porque entendieron que era una imagen, era una representación, una deidad, pero al materializarse como humano a través de la radio penetra en el mundo, penetra en el concepto, en las conciencias, hace reflexionar a la gente, le da una gran expectativa, como también le puede dar una gran confusión si las informaciones no son correctas, ¿no? Yeah, entonces, esa es la ventaja que tuvo en ese momento la radio,
y el pueblo japonés reaccionó de una manera impresionante. Y nos humaniza. Lo dices muy bien, por supuesto, a partir de Japón y de tu propia experiencia que narras de una manera muy amena en este libro, pues claramente el tema de la educación es lo que permite a los países la gran transformación, el gran salto, Julio. Así es, porque la educación se constituye en la única puerta de libertad que el humano tiene para poder progresar. No hay otra puerta. La puerta más importante es la educación. Y es aquí donde precisamente se le han dado las prioridades en el caso de Japón y en el caso de muchísimos, la cantidad de países orientales, sin dejar de tomar en cuenta la educación que existe en el mundo. Por eso es que a mí me parece que la educación, no solamente en el principio, que es la puerta de libertad, sino la continuidad, el mejoramiento, el esfuerzo, es una educación continua. No hay forma de que el humano deje de estarse educando todo el tiempo. Y aquí los medios de comunicación, aquí los mecanismos de información, ahora con todos los desarrollos tecnológicos que tenemos digitales, la educación, el conocimiento es muy importante. Todo esto llevado a su extremo ha logrado precisamente que Japón, en ese sentido, y en el mundo, en otro sentido, los niveles educativos los han llevado a excelencias tecnológicas, de investigación, de descubrimientos, de todo lo que constituye precisamente el avance del mundo. Que es de lo que platicamos casi todas las semanas. Julio Millán es un centauro de economista, estudió ciencias diplomáticas, lo que hoy son las relaciones internacionales, y dices, Julio, una de las claves del liderazgo de los economistas radica en ser enteramente pragmáticos, no dogmáticos, pero en el momento que tú estudiabas economía, ¿no estaba la Facultad de Economía, la Escuela de Economía, dominada por el marxismo? Totalmente. Era una escuela que estaba dedicada precisamente a crear funcionarios públicos con un concepto social de tipo de inclinación marxista-leninista. Y la realidad es de que este era un objetivo del estudio de la economía. Pues yo era un bicho raro, francamente. El de quererme dedicar a ser profesionista, a ser un economista y sobre todo del sector privado, pues era una cosa así rara. Y fue de los pocos en mi generación que se dedicó a ser empresario. Y básicamente porque yo veía que la economía, pues precisamente tiene uno de los instrumentos mejores para poder ayudar el desarrollo social de un país, porque es la distribución de los bienes escasos y es la creación de la riqueza. El economista tiene que aprender a crear riqueza, a crear beneficios, y luego distribuirlos de una manera adecuada. No es cuestión ideológica, no es simplemente quitarle a los ricos para darle a los pobres, no, es crear todo riqueza a través de la libertad de la educación y a través de la libertad de la acción y a través de la libertad de la intención, de la imaginación y de los recursos que a uno le dan. Yeah. Los grandes países, los que viven mejor, no son aquellos que tienen muchas materias primas o muchas condiciones, digamos, físicas, geográficas, son las gentes que tienen la voluntad de la gente de querer triunfar, de ser fuertes. Por eso, como economista, me parecía que las empresas eran un medio y son un medio de creación de riqueza. Cuando yo me volví economista, consultor, incluso la primera vez que fui a ver un cliente y les dije todo lo que yo quería hacer, lo que pasó que me dice, y oiga, usted es de la Escuela Nacional de Economía. Le dije yo con mucho orgullo de la UNAM, sí, yo soy de la UNAM, de la Escuela Nacional de Economía. Me dice, ¿quiere salirse? Porque de aquí, en esta oficina, no aceptamos comunistas. Y entonces, claro, a mí ¿Qué dijiste? Adiós, muy buenas. Me causó un terrible impacto en la vida. Sí. En el sentido dije, pero no, pues por supuesto, ¿cómo me iba yo a dejar por vencido? Pues había yo fracasado, pero no estaba yo vencido. Y entonces luché mucho y luego fue mi cliente. Después de un tiempo fue mi cliente y un gran amigo y le demostré que había y las posibilidades de que los economistas, hoy ya hay muchísimos economistas, la Escuela Nacional precisamente la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, como todas las otras facultades y todos los otros institutos de educación superior, tiene ya un concepto mucho más pragmático. Yo creo que no hay que ideologizar una profesión, sino hay que darle
un sentido de ideología, pero no de tipo, digamos, fundamentalista, sino estudiarlas todas y encontrar en un pragmatismo lógico qué es lo que le conviene a un país, a una empresa, a una familia. Espero que le hayas a ese amigo que te dijo eso, que después fue tu cliente, puesto un sobrecosto por aquello de que después valorara lo que tenía. Pero bueno, a eso los prejuicios, y una de tus tareas ha sido efectivamente ir desmontando prejuicios e ir abriendo nuevas realidades. Oye, interesantísimo toda tu estrategia de ventas en Olivetti, todas las recomendaciones que das como consultor, que ha sido, digamos, una parte exitosísima de tu carrera. Pero déjame pasar a un plano muy humano. Italia te dio el amor de tu vida y el amor por la vida, Julio. Así es. Yo después, ya cuando entré a Olivetti, encontré la que es mi compañera de vida, que es Lucía, y la realidad es de que en ese sentido yo en Olivetti aprendí precisamente primero pues a organizar la vida con algo que estaba relacionado con el país de origen del papá de Lucía, que es Italia, y esto pues me dio una orientación hacia Italia de una manera definitiva, aparte de que independientemente Italia es de los países más atractivos, más culturales, que además tiene una gran similitud con nosotros en muchísimos aspectos. Y esto, por otro lado, pues me dio Olivetti la posibilidad de conocer una empresa que era una empresa internacional, ya globalizada, pero con un concepto que era verdaderamente impresionante, que era además muy paralelo a lo que yo había estudiado en la escuela de economía, después facultad, que ellos tenían un concepto que se llama comunidad. Este concepto de comunidad, era una empresa que favorecía y equilibraba la participación de los accionistas, la participación de los trabajadores y el respeto al cliente. Esta combinación tenía que ser una combinación perfecta. Fue la primera empresa, por ejemplo, en Italia, que creaba escuelas, mecanismos de seguridad médica, educación, arte, a todos los trabajadores que tenía en ese sentido la empresa Olivetti en Ivrea. Y esto me impresionó porque la empresa estaba realmente identificada con la comunidad. O sea, no había luchas, de esas luchas ideológicas, sino creaba un concepto de incorporarse a la comunidad de una manera verdaderamente positiva, Leonardo. Y esto hace que las empresas que precisamente tenían mucho éxito, y ha tenido mucho éxito esta empresa, que fue un ícono en Italia y en el mundo, y pues me permitió aprender pues a vender también, a andar. Yo empecé vendiendo máquinas Lettera 22, me acuerdo de esas, unas máquinas portátiles, que era una tecnología enorme, negro, ¿no? Pues casa a casa. En ese entonces yo podía en la Ciudad de México caminar casa a casa y sí me abrían, y algunas me cerraban la puerta, y a otras les ponía yo el pie para que no me cerraran la puerta. Oye, y en barrios no particularmente hospitalarios, ¿no? No, pues había que vender, pero cuando yo le gritaba incluso, porque la muchacha si me abría la puerta, la señora no me oía, y yo le gritaba, oye, es que esto es para el beneficio de sus hijos, van a ser mejores estudiantes, entonces ya me hacían caso. Las máquinas, era la maquinaria perfecta, Julio, ¿no? Era la maquinaria perfecta, aparte de bella, era una máquina que iniciaba precisamente este proceso de revolución tecnológica en ese entonces, y la verdad es de que sí ayudaba muchísimo a la educación de los jóvenes. Pues no sabes tú que nos ayudas todas las semanas a pensar sobre la prospectiva, sobre el futuro. Con qué agrado he leído esta retrospectiva que haces de tu vida, Julio, que es brillante, que es emotiva y que es sumamente aleccionadora. El prólogo es de Federico Reyes Heroles, quien esta tarde comentará junto con Beatriz Pajés y Miguel Ruiz Cabañas, el subsecretario, tu libro. Te felicito, de verdad, un privilegio tenerte con nosotros, y pues muchas gracias por esta entrevista que el día de hoy suplió tu comentario. Pues lo agradezco muchísimo, eres muy generoso en todos los sentidos, y realmente expresarte a ti y a todo el auditorio que generosamente también nos siguen, y que son muchos miles y millones de gentes, que sepan que la fuerza de la imaginación, el amor a la patria es muy importante.
Está en librerías el texto. Está en Sambors, Está en si me Sambors. permites mencionarlo. Pues sí. Julio, muchas gracias, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Julio Millán, además de comentarista de esta primera emisión de Enfoque, es autor de este libro, La fuerza de la imaginación. El éxito es una suma de fracasos y entusiasmo, una lectura de su vida, su experiencia como consultor, como vendedor, como ser humano. Bueno, parte de la conversación ya glosa sobre los capítulos que el libro tiene o que integran el libro. Vale mucho la pena que le eche un vistazo, una historia, ¿no?, contemporánea de